4 de noviembre la iglesia celebra a un santo obispo que es patrono justamente de los obispos, que es San Carlos Borromeo. Él nació en Arona, que es dentro del Ducado de Milán, el 2 de octubre de 1538 y muere en Milán el 3 de noviembre de 1584. Y fue un cardenal, fue arzobispo de Milán, uno de los grandes reformadores católicos de lo que fue la época post-tridentina, es decir, después del Concilio de Trento, y era sobrino del Papa, de Pío IV. Bueno, él tiene una anécdota muy interesante que quiero traerlas a la reflexión justamente porque nosotros nos encontramos en este momento en estado de pandemia. Y ellos tuvieron una peste en Milán muy importante, una epidemia que asolaba toda la región en 1577, un brote de la peste negra en todo el norte de Italia, pero particularmente en Milán. Entonces él decide, eh, además de hacer muchísimas actos de piedad, ¿no es cierto?, rezando para que Dios proteja a su ciudad y a los fieles de su ciudad, además de cuidar y de atender a los enfermos y de llevarle la comunión a aquellas personas que estaban infectadas, él resuelve hacer un voto. El voto es que él iba a ir caminando hasta Chambéry, que es una ciudad en Francia bastante lejana de Milán, en donde estaba en manos de los duques de Saboya la sábana santa. Que ustedes saben que nosotros creemos que tiene una historia muy antigua, que está como cortada por la mitad, porque suponemos que es la sábana que cubrió de 4 metros el cuerpo de Jesús, ¿no es cierto?, por la espalda y por delante, que fue como la mortaja que tuvo Jesús, que en el momento de la resurrección la energía que debió salir del cuerpo de Jesús produjo las marcas que quedaron en la sábana santa, además de otras marcas que hay por la sangre, ¿no es cierto?, que tendría el cuerpo muerto de Jesús, y que ese elemento, como era mortuorio y tanto entre la legislación judía como entre la legislación romana, las telas mortuorias o las cosas que tenían que ver con los muertos quedaban impuras y solamente podían manejarla los familiares más cercanos, así que seguro que estuvo en manos de la Virgen, pero creemos que eso de Jerusalén en algún momento fue a la ciudad de Edesa, en Siria, y de Edesa fue a la ciudad de Constantinopla, y de Constantinopla, después de un saqueo que se produce durante las cruzadas, en la invasión de los franceses, va a la ciudad de Atenas y después se producen 100 años en donde no se sabe dónde están, pero después reaparece, ahí pareciera que en ese lapso la tienen los templarios, que es una orden muy interesante, de la cual algún día haremos un video y les contaré, pero en un momento aparece en Francia, en Chambéry, en un lugar en donde la tienen los duques de Saboya, y le tienen una gran devoción porque aparece el cuerpo de Jesús impreso 2 veces, es decir, por el frente y por detrás. Y entonces él hace este voto de que si Dios lo salva de esta peste, entonces va a ir caminando, pero va a tener que cruzar los Alpes, es decir, no va a ser nada sencillo. Piensen que en Mont Blanc, que está en la frontera de Francia con Italia, ¿no es cierto? Es decir, son montes altos, ¿no? Que va a tener que cruzar para poder llegar. Y entonces él escribe a los duques de Saboya contándole que tiene la intención de hacer una peregrinación a pie. Y entonces, ¿qué hacen estos duques? Como ellos también tenían
el ducado de Turín, ¿no es cierto? Mucho más cerca de Milán y del otro lado de los Alpes, ya en lo que actualmente sería Italia, porque si los duques de Saboya en parte estaban en lo que hoy es Provenza, toda la parte de Francia que limita con Italia y por otra parte en la parte de Italia que limita con Francia. Y entonces ellos, por ayudarlo, ¿no es cierto?, al pobre San Carlos Borromeo, dicen, no, no, nosotros vamos a llevar la sábana santa a la ciudad de Torino, ¿no es cierto?, a Turín, y la vamos a poner, ¿no es cierto?, en ese lugar, en la catedral de San Juan Bautista, para que usted no tenga que tomarse el trabajo de cruzar los Alpes y venir a Chambéry para venerar esta sábana. Y así fue, ¿no es cierto? Y desde ese momento está en ese lugar, ¿no es cierto? Y nosotros podemos venerarla en ese lugar gracias a que la sábana santa fue al encuentro de San Carlos Borromeo. Pero esto quería hacerles una lectura espiritual, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes la parábola del hijo pródigo? Que hay un padre que tiene dos hijos, que un hijo se va con la parte de la herencia a malgastarla, que llega a tocar fondo, que llega a cuidar cerdos, pero que en un momento cuando toca fondo dice, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame al menos como uno de tus servidores. Y entonces el padre, cuando lo ve venir por el camino, él sale de su casa al encuentro del hijo, es decir, no espera en su casa a que venga acá a ponerse de rodillas y a pedirme perdón. No, no hace eso, ¿no? Él apenas lo ve venir en el horizonte y el padre estaría todo el tiempo mirando el horizonte para ver si volvía su hijo querido. Entonces sale corriendo a abrazarlo y el encuentro entre el padre y el hijo no se da en la casa del padre, sino se da en el camino, porque es así Dios, ¿no? Es decir, Dios necesita que nosotros volvamos a Él, porque Él tiene que respetar nuestra libertad. Y entonces el padre no es que se fue a donde él cuidaba chanchos para buscarlo, sino que lo esperó. Pero apenas vio que él empezó el camino de vuelta a casa, salió a su encuentro. Lo mismo hace Dios, ¿no? Es decir, Dios no nos hace hacer todo el camino a nosotros. Espera, ve que nosotros estemos dispuestos a volver a Él, pero cuando ve que ya empezamos el camino para hacernos mucho más fácil la cosa, sale a abrazarlo. Y eso tengo tantísimos ejemplos en mi propia vida, ¿no? Cuando yo he decidido hacer algo que me era difícil o dejar alguna cosa que me era difícil dejar o lo que fuera, bueno, que bastó tener el propósito simplemente para que Dios hiciera con su gracia todo el resto y eso que me parecía tan difícil resultará bastante fácil, ¿no? Así que bueno, ese padre que no hizo hacerle todo el camino al hijo y lo esperó tranquilamente en su casa, esa sábana santa que no le hizo cumplir la promesa al pobre San Carlos Borromeo y esperarlo en Chambéry, ¿no es cierto?, y hacerlo cruzar todos los Alpes para poder cumplir esa promesa por la salvación de su pueblo, sino que salió cerquita o relativamente cerca a la ciudad de Turín para que no le fuera tan difícil a San Carlos Borromeo venerarla. Ese mismo Dios es el que sale a nuestro encuentro apenas nosotros hacemos un esfuercito así para volver a su casa. Así que es lindo ver en la historia esas cosas que nos hablan de cómo es Dios, que siempre repite la misma historia y basta que vean nosotros un poquito de buena voluntad para que Él ponga el resto. Les doy la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.